Por favor, abran sus Biblias en Salmos. Vamos al libro de Salmos y vamos a estudiar el Salmo número 7. Salmo número 7. Como ustedes pueden ver en algunas de sus Biblias, tiene el título Salmo de David. Y con eso claramente nosotros vemos quién es el autor de este salmo. Es el rey David. Y las Biblias tienen un poquito más de información. Nos dice Sigalón de David. No se sabe exactamente lo que significa esa palabra de Sigalón, pero hay quienes sugieren que significa canción triste o lamento. Y básicamente cuando leemos nosotros este salmo nos damos cuenta que sí, hay mucha tristeza en este salmo. Y es que nos explica por la situación tan difícil que está pasando David. Como les comentaba, nos dice claramente que David es el autor de este canto. También nos dice algo más el título y es muy importante. Nos dice que este canto lo entonó David hacia Dios sobre las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Y ahí hay otra cosa más, es otro misterio. No se sabe con exactitud quién es este varón llamado Cus, pero lo que sí nos dice este salmo es que viene de la tribu de Benjamín. Algunos sugieren que David escribió este salmo cuando estaba huyendo de Saúl. David todavía no era el rey, Saúl era el rey y Saúl le tenía envidia a David y persiguió a David porque quería matarlo. Él sabía que Dios lo había desechado como rey y había elegido a David para que fuera el nuevo gobernante de Israel. Cuando David tiene la oportunidad de matar a Saúl, no lo hace, le perdona la vida y David dice unas palabras por las cuales muchos sugieren que este es el tiempo cuando David escribió este salmo. En 1 Samuel 24:9, David le dice a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que te dicen, mira que David procura tu mal? Ahí David nos dice que muchas personas iban y le calentaban la cabeza a Saúl para que se enojara más contra David. Recuerden que Saúl era de la tribu de Benjamín. Por eso los estudiosos bíblicos relacionan este salmo con esa época en la cual David huía de Saúl que quería matarlo. Lo que vemos claramente en este salmo, que la vida de David estaba en peligro y que además le habían levantado falsos, cosas que él no había hecho. Pero David en lugar de buscar venganza, que muy probablemente él pudiera haberse vengado, porque como les menciono, tuvo la vida de Saúl en sus manos y en lugar de matarlo, le perdonó la vida. David decide aplicar lo que él sabía de Dios. No simplemente David tenía información de Dios, sino que David creía esa información acerca de Dios y lo ve reflejado en su vida. Porque David dice en el versículo número 1 que Dios salva. Y él decide aplicar eso en su vida. Por eso él no se venga. También el versículo número 3 nos dice que David dice que Dios aborrece la injusticia. Y David sabía que lo que él estaba viviendo era una injusticia. También vemos en el versículo número 4 que David sabe que Dios es omnisciente, que todo lo sabe. Y él sabe quiénes han obrado mal y que él ha obrado bien. Versículo número 10, David describe a Dios que protege a los inocentes y él era inocente. También el versículo número 11, David describe a Dios como juez justo y por eso lleva su causa ante Dios. El versículo número 12 describe a Dios como un Dios paciente. Y David sabía que por eso Dios no había puesto en su lugar a estas personas que lo injuriaban, porque Él es paciente, pero sabía que como juez justo, tarde o temprano, Él iba a actuar. También el versículo número 13 nos dice que David describe a Dios que castiga al pecador. Todo esto lo creía David, no simplemente tenía la información, sino que él lo creía y vamos a ver en este salmo que él lo pone en práctica en su vida diaria. En lugar de vengarse, él decide vivir lo que él sabía acerca de Dios. Lo que cree una persona sobre Dios es muy importante.
pero cuando lo vive es mucho, mucho más importante. No es que David no haga nada, lo está haciendo. En lugar de vengarse él mismo, está llevando su caso a una autoridad superior, a una autoridad mayor, y en este caso es la autoridad de Dios. Cuando alguien te hiere, ¿cuál es tu reacción? ¿Qué haces? ¿Qué dices? Eso es lo que tú realmente crees sobre Dios. No lo que sabes, porque puedes saber mucho, pero tu reacción dice lo que tú realmente crees sobre Dios. Aprendamos de David a encomendar nuestra causa al que juzga justamente. Por eso vamos a ver el día de hoy que cuando te calumnian, lo primero que tú debes de hacer es confiar que Dios todo lo sabe. Confía que Dios todo lo sabe. Mira cómo empieza este salmo. David en los primeros 5 versículos nos dice que él sabe y confía que Dios es omnisciente. Mira lo que dice el versículo número 1. Jehová Dios mío, en ti he confiado. Fíjate bien, en una sola frase, David se dirige hacia Dios con 2 nombres, Jehová y Dios. Jehová y Dios. Jehová que indica el eterno, el autoexistente, y Dios que indica el Dios supremo. David está llevando su caso a una autoridad superior. David está haciendo algo, y no nada más eso. Dice, en ti he confiado. El salmista ha decidido poner su confianza en Dios de todo este peligro que le está causando este benjamita Cus. Muchos ponen su confianza en tantas cosas, pero David decide poner su confianza en Dios. Dice Salmo 27, estos confían en carros y aquellos confían en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Tendremos memoria. David no permitió que el miedo y la preocupación fueran un estorbo para que él confiara en Dios. Dice Salmo 11:1, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape cual monte? Muchas veces las emociones nos traicionan y hacen que nos alejemos de poner nuestra fe y confianza en Dios. Pero eso no le sucede a David. David dice, en ti he confiado. Y ahí yo veo una determinación fuerte de parte de David. En esos momentos difíciles, ¿en quién confías? ¿En Dios? ¿O en tus recursos? ¿O en lo que tú puedes hacer para vengarte en esa situación? Recuerda que tus acciones van a delatarte completamente. No importa qué tanto hables de Dios, si en el momento de crisis tú reaccionas de una manera no bíblica, esa es tu teología, eso es lo que tú crees de Dios verdaderamente. Pero David aquí nos invita a confiar en Dios porque es mucho más seguro. David le dice, en ti he confiado, sálvame de todos aquellos que me persiguen y líbrame. El salmista le pide a Dios que lo salve, lo que indica que la situación por la que está pasando David es muy peligrosa. Según el tamaño del problema, es el tamaño de la ayuda que necesitas. Y en este caso, David está yendo con Dios porque necesita una gran ayuda. El salmista busca a Dios en una forma desesperada, lo que indica que él está en una situación muy compleja. Y mira lo que dice, sálvame de todos. No nada más es una persona, es un grupo de personas. Y por lo que dice el título, este grupo de personas estaban liderados por este Cus que descendía de la tribu de Benjamín. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Estaban persiguiendo a David. Y al decir que lo persiguen, claramente se nos viene a la mente que David está huyendo. Y esto implica que él no está en su hogar con sus seres queridos, no tiene tranquilidad, se tiene que estar moviendo constantemente y los enemigos van atrás de él y no lo dejan en paz. A donde va David
Ahí se mueven sus enemigos que le quieren hacer un grande mal. ¿Sabes? Como David, tú y yo tenemos muchos enemigos que nos persiguen y que son también muy poderosos y que nos quieren destruir. Y a donde quiera que vayamos, ellos van tras de nosotros. La mentira, la idolatría, lascivias, borracheras, enemistades, celos, pleitos, todo eso que describe Gálatas 5 versículos del 19 al 21. Como David, hay que clamar a Dios para que nos ayude todo el tiempo, todo el tiempo. Tú debes de reconocer que hay un enemigo que quiere destruirte y que quiere perseguirte y que quiere acabar contigo. Debes de clamar a Dios por ayuda. El versículo número 2 nos dice claramente que si Dios no ayuda a David, él está perdido. Dice, no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Mira lo que está diciendo David. David está temiendo por su vida. Estos enemigos no están jugando. No se tocan el corazón para destruir a las personas. Básicamente David está describiendo una escena que despedaza a su presa, lo que indica que hay una persona que es el cerebro de todo este complot, y en este caso es Cus el benjamita, que se nos dice en el título. Si Dios no ayuda a David, entonces él va a perecer. Por eso David está clamando a Dios. Dice que pueden destrozar su vida y que nadie le puede ayudar de este león feroz. Nadie más. Como David, tú y yo también tenemos un enemigo que es como un león. Dice primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando quien devorar. Está en peligro. David está en un gran peligro, así como nosotros, del diablo que quiere devorarnos. Este enemigo es tan poderoso que leemos en Judas 1:9 que el arcángel Miguel ni siquiera se atrevió a pelear contra él. No proferió juicio de maldición, sino que le dijo, el Señor te reprenda. El diablo es un ser poderoso. No podemos combatirlo, no podemos enfrentarlo. De hecho, Santiago 4:7 se nos manda que nos sometamos a Dios, que resistamos al diablo y que él huirá de nosotros. No lo enfrentes de una manera que no sea bíblica, porque terminarás hecho pedazos. Este enemigo no juega, y así como estos quieren destrozar a David, el diablo quiere destrozar a los cristianos. Versículo número 3, mira lo que nos dice David acerca de su situación. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si en mis manos hay iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he librado sin causa al que era mi enemigo. Versículo 5, persigue el enemigo mi alma y alcáncela. David está presentando su caso ante Dios y está diciendo que él es inocente, que no ha hecho nada. Dice Jehová, Dios mío. Esta es la segunda vez que David se refiere a Dios como Jehová, Dios mío, y nos indica el tono de desesperación que tiene David. Dice, si yo he hecho esto, ¿qué es esto? De lo que le acusa Cus y todos los que le persiguen. No dice qué es, pero muestra lo que el hombre sin Dios puede llegar a ser. Este Cus no se ha tomado el tiempo de investigar la situación. Esto nos habla de la depravación total del hombre. En realidad, nosotros somos malos y somos capaces de hacer mucho mal sin importar quién está enfrente. Por eso tú y yo necesitamos de Dios y necesitamos estar en comunión con Él siempre, siempre. David hace una autoevaluación para indicar que él no ha hecho nada ante los ojos de Dios.
Ante los ojos de los hombres, esa es otra historia. Como vemos, Cus lo quiere matar con toda su gente, pero ante los ojos de Dios, David está bien, no ha hecho nada malo. Dice, si hay en mis manos iniquidad. El salmista indica que no ha hecho nada malo y que sus manos están limpias. Si he dado mal pago a los que estaban en paz conmigo, tampoco trató a los demás de una manera injusta. Si he libertado al que sin causa era mi enemigo, por el contrario, nos dice David que él ha sido benevolente con sus enemigos. En muchas ocasiones vemos cómo David ayudó a aquellos que buscaron hacerle un gran mal. ¿Te acuerdas de Saúl, que ya lo mencionamos? ¿Te acuerdas de Nabal y tantos que le quisieron hacer daño a David? Pero David, por el contrario, no les hizo mal. Quizá David tenga en mente cuando él perdonó la vida a Saúl. No le hizo ningún mal. 2 veces le perdonó la vida a Saúl. David no tiene ningún temor de que Dios lo examine y que Dios lo pruebe. Incluso David sabe que Dios se ha dado cuenta de todo el bien que él ha hecho. Como el salmista, tú y yo debemos aprender a no devolver mal por mal, sino devolver bien, y así Dios nos recompensará. Dice Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por aquellos que os ultrajan y persiguen. Y persiguen. Eso es lo que está haciendo David. Está llevando su caso a Dios en lugar de él mismo cobrar venganza con sus manos. Dice David en el versículo número 5, Señor, si tú acaso me hallas culpable, si he hecho algo mal, persigue el enemigo mi alma y alcáncela. Hasta ahorita no han podido alcanzarme por tu misericordia, pero si hay iniquidad en mí, si mis manos están sucias, que el enemigo me alcance y que acabe con mi alma. El salmista está dispuesto a pagar las consecuencias si él fuera culpable. Sabe que si ha sembrado iniquidad, eso también va a cosechar. Si él es culpable, él está dispuesto a que su enemigo lo pisotee y lo ponga en tierra, acabe con él. Y mira lo que dice también al final del versículo número 5, persigue el enemigo mi alma y alcáncela, huelle en tierra mi vida o la pisotee y mi honra ponga en el polvo. Aún su reputación está en juego. El salmista confía plenamente en un Dios que todo lo sabe y que nadie lo puede engañar. Para dar su veredicto certero, el juez debe de saber todos los hechos con lujo de detalle. Precisamente por eso nadie puede juzgar como Dios, porque Él ve también las verdaderas intenciones de las personas. Él escudriña lo más profundo de los corazones y David confía en eso. Dice Salmo 139, versículo del 1 al 4, Oh Jehová, tú me has examinado, tú me has conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, toda. Esto muestra una gran confianza de David en la omnisciencia de Dios. Dios puede evaluar su caso correctamente porque Dios todo lo sabe. Nunca digas que Dios ha hecho algo injusto porque tú y yo no tenemos todas las pruebas. Tú y yo no evaluamos los corazones como Dios los evalúa. Nadie es un juez como Dios. Solo Dios es juez justo porque es omnisciente. Y David lo sabe. Cuando te acusen injustamente, no temas ser puesto a prueba. A su tiempo Dios mostrará que tú eres inocente, pero debes de ser inocente. Muchas veces nuestros hijos, cuando son niños,
Empieza uno y luego el otro le sigue. Y cuando llega el papá, como los dos son culpables, lo único que dice uno es, él empezó. Él empezó. Pero los dos son culpables. Que no te pase así. Mira de David. David no está haciendo nada mal. No se le puede acusar de nada. No puede decir David, él empezó. No, David tiene sus manos limpias. Por eso él está llevando su causa a aquel que todo lo sabe. Confía que Dios todo lo sabe cuando haya una injusticia. Pero también lo que debes de hacer para obtener justicia de parte de Dios es confiar que Dios es un juez justo. No nada más confía que Dios todo lo sabe, pero confía que Dios es un juez justo. Mira, vamos a ver los versículos del 6 al 11. David dice, levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate contra la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. David empieza a describir una escena como de un juez dictando la sentencia. Cuando David dice levántate, no es que Dios esté sentado. Este verso está mostrando la figura de un juez que está sentado y después se levanta para apuntar al acusado. El salmista está pidiendo que Dios dé un veredicto en su caso como lo hacen los jueces y que aplique la sentencia. Dice, álzate en contra de la furia de mis angustiadores. Sí, Cus y todos los benjamitas están atacando con una furia muy grande, pero Dios tiene una furia mayor. Dios es más poderoso que ellos y David lo sabe. Dice, despiértate a favor mío. Y nuevamente el salmista está usando un lenguaje figurado. No es que Dios esté durmiendo. De hecho, Salmo 121, versículo 3 y 4 nos dice que Dios nunca duerme. Simplemente está usando algo que se llama antropomorfismo. Es decir, se le atribuyen a Dios características humanas que Él no tiene porque Él es espíritu. Y David lo está describiendo como un juez. Versículo número 7 dice, te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. El salmista pide a Dios que lo declare inocente en todas las naciones para que él sea reivindicado. Versículo número 8 dice, Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Aquí David está diciendo una verdad muy grande. Jehová juzgará a los pueblos. El salmista clama la justicia de Dios que será aplicada sobre cada pueblo tarde o temprano. La Biblia presenta a Dios como un juez justo una y otra vez. Salmo 97:2 dice, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Isaías 45:21 nos dice, Dios justo y salvador, ninguno fuera de mí. Y así hay versículos tras versículos y David lo sabe y confía en eso. Por eso está llevando su caso al que juzga justamente. Lleva tu caso en oración ante Dios. Solo Él te dará el veredicto correcto, pero acuérdate de que tus manos deben de estar limpias como las de David. Mira, David le dice a Dios, júzgame, oh Jehová. El salmista sabe que Dios es un juez justo y que no lo va a encontrar culpable. No tiene miedo de que Dios indague en su vida, en lo más profundo de su corazón. Sabe que sus manos están limpias. Dice Salmo 26:2, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis más íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Podrías orar tú de esa manera cuando alguien te levanta un falso, cuando alguien te quiere hacer mal? ¿O serás como nuestros hijos que dicen, él empezó? Somos tan culpables que lo único que nos queda es decir, él empezó, él empezó. No debe de ser así. Dios evalúa ambas partes para poder dar un veredicto adecuado. Y si tú eres culpable, también recibirás tu justa retribución, aunque el otro sea el que empezó.
Mira David lo que dice, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. El salmista pide que en su juicio se tome en cuenta su testimonio. Está mostrando la limpieza que hay en sus manos y no teme al juicio de Dios porque Dios es un juez justo y Él es inocente. Antes de pedir que Dios juzgue tu caso, asegúrate que verdaderamente eres la víctima y no eres un culpable también. Asegúrate que tú no hayas hecho mal también. Dice el versículo número 9, frenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Frenezca o consúmase ahora la maldad de los inicuos. El salmista pide que la maldad de estos hombres sea destruida de una vez por todas. El Dios justo prueba la mente y el corazón. Dios como juez justo va a ver ambas partes y las va a evaluar y las va a aprobar y va a decir quién es el culpable. Dios no establece un juicio así como así. No hay nada que se le pueda esconder a Dios. Proverbios 21:2 nos dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Tú y yo nos creemos justos, pero Dios verdaderamente sabe si lo somos o no. Dios conoce al hombre perfectamente y nadie lo puede engañar, como leímos antes. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Salmo 139. Nadie conoce la gente como Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Él es su creador. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Salmo 103. Dios puede llevar un justo juicio. Solo Dios puede hacer eso. Lleva tu caso ante Dios. No te encargues tú mismo de ser juez y verdugo porque terminarás mal. Solo Dios te puede ayudar a hacer justicia porque Dios lo sabe todo y Dios es un juez justo. Ahora, como juez justo, no nada más juzga. Mira también lo que hace, versículo número 10. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. ¿Te fijas? Para el salmista, Dios no solo es un juez justo, sino también es protector de los inocentes, así como está establecido en la ley. Dios es el mejor escudo que puede tener cualquier creyente. Protege al creyente de todo a su alrededor. Da seguridad. El ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen. En medio de las calumnias y de esos ataques, Dios será ley que protege al inocente. Acude a Él. Acude a Él. No nada más tengas el conocimiento, sino que debes de creerlo y refléjalo en tu vida. La Biblia nos dice en el versículo 10 que Dios salva a los rectos de corazón. Por eso debes de estar seguro que tus manos están limpias. Si vas a invocar la protección divina de Dios, asegúrate que estás limpio de manos. Muchos han invocado la protección de Dios, pero tienen manos sucias. ¿Te acuerdas de Sansón? Pensó que podía huir de los filisteos, pero nos dice Jueces 16, 20, 21, mas Sansón no sabía que Jehová se había alejado de él, y tú conoces la historia. Versículo número 11, esta es la clave de todo este salmo. Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Esto que está pasando David no es que Dios no se entere, porque Dios es un juez justo que está airado con estas personas impías todos los días. Todos los días. Todos los días. No hay un instante en el cual Dios deje de estar airado con estas personas que le quieren hacer un gran mal a David. Lleva tu caso ante Dios.
en este mundo donde hay tantos jueces corruptos, donde hay tantas cosas que nos parten el corazón, Dios va a hacer justicia tarde o temprano, y no es que a Dios se le haya escapado. Más adelante vamos a ver por qué Dios está esperando. Mira, para obtener justicia, confía que Dios todo lo sabe. Confía también que Dios es un juez justo, pero también confía que Dios ejecutará sentencia tarde o temprano. Tarde o temprano Dios le dará su justa retribución a estas personas. Mira el versículo número 12, lo que nos describe. Si no se arrepienten, Él afilará su espada. Fíjate esa frase, si no se arrepienten. Hay esperanza para los inicuos. Se tienen que convertir de su mal camino para que haya esperanza. David lo sabe. David sabe que Dios no está actuando rápidamente porque quiere que estos inicuos se arrepientan. Esta frase nos indica claramente que Dios les está dando un tiempo y David está consciente de ello. Pero ese tiempo llegará a su fin. La palabra indica un arrepentimiento, es decir, reconocer su falta y no hacerla más. Si se arrepienten, Dios escuchará y tendrá de ellos misericordia. El canto indica que hay perdón para el más vil pecador si se arrepiente y confiesa su pecado. Tal como aquel pecador en la cruz del Calvario. ¿Recuerdas? El Señor Jesucristo fue crucificado en medio de dos ladrones y uno se arrepintió. Y le dijo el Señor Jesucristo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Los judíos, aquellos que crucificaron al Señor Jesucristo, leemos en Hechos 2, 36 al 38, que se arrepintieron y 3,000 personas fueron salvas. El salmista, como Dios, no quiere la muerte de sus adversarios, sino quiere que ellos se arrepientan. Esto es algo grande del corazón de David. Dice Ezequiel 33, 11. Dice Dios, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos pues de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Ese es el corazón de Dios. Quiere que el impío se arrepienta. Lo mismo David está consciente de eso. Mira, ve a tus adversarios como almas perdidas que van rumbo a una condenación eterna. Ora para que Dios les conceda el arrepentirse, para que reciban perdón de pecados, para que Dios tenga misericordia de ellos y toque esos corazones. Pero si tú eres el ofensor, aún hay esperanza para ti. Conviértete de tu mal camino, busca a Dios, humíllate ante Él y Él tendrá de ti misericordia. Porque si no lo haces, el versículo nos dice, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Si los inicuos no se arrepienten, si este Cus y todos estos benjamitas no se arrepienten, Dios ejecutará la sentencia. Los guerreros preparaban sus armas antes de la batalla. Esta es la figura que nos está dando el salmista. Esas armas están preparadas para estos que están haciendo mucho mal. Es difícil pensar la razón por la cual los hombres prefieren la ira de Dios, el castigo de Dios, en lugar de arrepentirse y pedir misericordia. Es simplemente que somos malos. Somos malos cuando no tenemos una relación personal con Dios. Mira, Dios no está jugando. Versículo número 13. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. El salmista resalta lo intenso de la sentencia de Dios. No habrá escapatoria. Cuando la ira de Dios viene sobre el pecador, no podrá levantarse. Dice Nahum 1:9. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación.
No tomará venganza 2 veces de sus enemigos, es decir, con la primera los consumirá. Muchos han experimentado la ira de Dios y tuvieron un final aterrador. ¿Te acuerdas los hijos de Coré? Cómo la tierra se abrió y ellos cayeron vivos al Seol. Estos no se quieren arrepentir. No se quieren arrepentir. Mira, lleva tu caso a Dios en oración. Él es el único que puede ejecutar una sentencia justa sin que te manches las manos. Dios se encargará del culpable y hará que reciba su justo pago. Pero si tú eres el ofensor, busca la misericordia de Dios, porque si no te arrepientes, el juicio está sobre ti. Versículo número 14. Mira, he aquí el impío concebió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Esto es algo increíble. Nos indica la maldad que hay dentro del hombre y cómo cada vez la mete más y más y más dentro de él. Y eso es lo que van a sacar como fruto. Versículo número 15. Ellos creen que podrán escaparse, pero no será así. Dice, pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. La trampa que habían hecho para David va a ser donde ellos van a terminar ahí. El salmista usa en esta frase el principio de la siembra y la cosecha. Al final los inicuos tendrán una gran desilusión al ver que sus planes se volverán contra ellos, y esa maldad que ellos planeaban los carcomerá a ellos mismos. Versículo 16. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Básicamente David nos está describiendo a un boomerang que es aventado y regresa sobre las personas que están tratando de causar mal. Y esto lo vemos una y otra vez en la Biblia también. Por ejemplo, el diablo. ¿Con qué va a ser destruido el diablo? Con su propia arma, la muerte. Hebreos 2:14. ¿Te acuerdas de Amán? Quien murió en la misma horca que él había preparado. Es increíble, la maldad que ellos planean viene y les causa a ellos su destrucción. Por eso tú lleva tu caso a Dios, confía que nadie lo puede burlar, Él todo lo sabe, Él es juez justo y Él se encargará de dictar sentencia, de dictar sentencia. Pero no solo eso, el Salmo termina con un cambio brusco en la hilación que estamos siguiendo. Mira el versículo 17. No nada más confíes que Dios todo lo sabe, Dios es juez justo, que Dios ejecutará sentencia. Confía que puedes descansar en Dios. Confía que puedes descansar en Dios. Mira el versículo 17. Esto solo lo pudo escribir David. Son unas palabras impresionantes. Mira lo que nos dice. Alabaré a Jehová. ¿Qué? Alabaré a Jehová. ¿Te das cuenta? La vida de David no ha cambiado ni un pedacito. Pero él decide voluntariamente cambiar el cassette y alabar a Dios. Esto nos muestra su gran confianza en la justicia de Dios. El salmista no toma la justicia en sus manos, no se frustra, no se amarga, sino que decide descansar en las promesas y en el Dios de la Biblia. Deja su caso en manos de Dios. Él sabe que Dios es juez justo y no nada más lo sabe, sino que lo cree. Y lo podemos ver nosotros en su vida. Lo está reflejando con sus actos. Él ha llevado su caso ante Dios y ahora lo va a alabar. ¿Por qué lo va a alabar? Conforme a su justicia. Mira, lleva tu caso a Dios. Él te hará justicia y también te ayudará a descansar. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Alabarlo.
alabarlo conforme a su justicia, como dice aquí David. Mira, vemos una y otra vez que Dios es juez justo. Pero si alguien decide dejar esta teología de lado y ejecutar él mismo su juicio, va a terminar mal. Va a terminar muy mal. Les voy a decir de un caso. Hay una persona en la Biblia que ustedes van a leer en 2 de Samuel que se llama Aitofel. Esta persona era un consejero de David. Era una persona tan inteligente que la Biblia dice que cuando él aconsejaba era como si Dios mismo hablara, porque eran consejos muy precisos. Pero 2 de Samuel 17:23 nos dice lo siguiente: pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, preparó su asno, se levantó, se fue a su casa y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. ¿Qué llevó a este gran consejero a suicidarse? ¿Por qué? ¿Qué sucedió en su vida para que terminara tan drásticamente? Mira, Aitofel era consejero de David cuando David era rey. Pero la Biblia dice que David se descuidó y tomó a una mujer que no era suya, a Betsabé. Y Betsabé salió embarazada. David, para cubrir ese hecho malo, mandó matar, que pusieran enfrente de la batalla al esposo de Betsabé, Urías Eteo. Cuando Aitofel se entera de eso, se enoja muchísimo contra David y quería que David muriera. Y en lugar Aitofel de confiar en la justicia de Dios, él decide hacer lo que está de su parte para acabar con la vida de David. El hijo de David se levanta en rebelión contra David y Aitofel se junta con este hijo rebelde. Y Aitofel le dice al hijo de David cómo puede matar a David. Pero Absalón, el hijo de David, en lugar de seguir el consejo de Aitofel, decide seguir otro consejo porque Dios lo estorbó. Aitofel sabía que Absalón no iba a poder matar a David. Y se enoja tanto porque no sigue su consejo que se suicida. Pero ¿por qué le dolió tanto lo que hizo David? Si tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta que Aitofel era el abuelito de Betsabé. Aitofel se molestó mucho porque David le destruyó su hogar a su nieta. Nunca lo perdonó, nunca llevó su caso ante Dios, nunca creyó que Jehová es juez justo. Esto es lo que va a pasar si tú no llevas tu caso a Dios. Descansa en Él. Él es juez justo y dará su pago a cada persona según se merece. Si eres hijo de Dios, decide perdonar y decide confiar verdaderamente en la justicia de Dios. De otra forma serás esclavo del rencor y culpable también como aquel que te ha hecho mal. O si tú eres el ofensor, arrepiéntete. Confiesa tu pecado delante de Dios, que es juez justo. Pero si tú ya te has puesto a cuentas con Dios, si ya has pedido perdón por tus hechos y el ofendido no te quiere perdonar, descansa en la misericordia de Dios. Si la persona que usted ofendió no quiere perdonarlo, ore por esa persona para que Dios le ayude. ¿Qué situación te trajo este estudio a la mente? ¿En quién te hizo pensar? ¿Qué caso tienes que llevar tú al santo trono de Dios para que juzgue ese caso? No dejes pasar más tiempo. Sé libre de esa situación. Perdona y encomienda tu caso
al Señor. Pero primero asegúrate que estás bien con Dios. Si no lo has hecho, reconoce que eres un pecador delante de Él. Arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe y confianza en el Señor Jesucristo, que fue crucificado, sepultado y que resucitó al tercer día, porque todos aquellos que creen en Él tendrán vida eterna y tendrán paz para con Dios. Confía en la justicia de Dios siempre, siempre. Es nuestra oración que la meditación de la palabra de esta tarde haya sido un reto para cada uno de nosotros y busquemos al juez justo que es Dios.